Cuando ocurre un accidente en el trabajo, se pone en marcha todo un mecanismo legal que puede ser bastante complejo. Pero, ¿cómo funciona en realidad? Hoy vamos a meternos de lleno en el Código de Trabajo de Costa Rica para entender paso a paso cuáles son los derechos, las obligaciones y cómo se mueve todo. Vamos a recorrer juntos este camino. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque un accidente en el trabajo no es solo un mal día, no, es el pistoletazo de salida de un proceso legal con unos plazos y unas responsabilidades que hay que tener muy, muy claras. Así que vamos a seguir el rastro que nos deja la ley para encontrar todas las respuestas. A ver, todo arranca con el incidente, y lo primero que nos dice el artículo 303 es que cualquier reclamación sobre esto va directa a los juzgados de trabajo. O sea que desde el minuto 1 esto ya es un asunto que entra en el sistema judicial. Y aquí, ojo, porque entra en juego el factor que lo puede cambiar todo, el tiempo. Para la persona afectada o su familia, no tener claros los plazos puede significar perder sus derechos para siempre. Así que veamos cuál es esa fecha límite tan importante. 3. Quédense con este número. El artículo 304 establece que, por norma general, el plazo para reclamar es de 3 años desde que pasó todo. Parece muy directo, ¿verdad? Pues, como vamos a ver ahora, la ley tiene en cuenta que no todo es siempre blanco o negro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La ley entiende que no todas las situaciones son iguales. Esta regla de los 3 años tiene unas excepciones que son fundamentales y que están ahí para proteger a la parte más débil cuando las cosas se tuercen. Fijaos bien en cómo se desglosa esto en el artículo 304. Lo normal es que la cuenta atrás empiece el día del accidente, pero, atención, el reloj solo se pone en marcha cuando la persona trabajadora o su familia están de verdad en condiciones de poder reclamar. Es más, si la persona no estaba asegurada y sigue trabajando en el mismo sitio, el tiempo se congela. Y un punto que es crucial. Para las enfermedades profesionales que no son mortales, este límite de 3 años simplemente no existe. Bien, con los plazos ya sobre la mesa, llegamos a la siguiente gran pregunta. ¿Quién es el responsable? Porque la respuesta a esto nos va a llevar por caminos legales que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y aquí se ven esos dos caminos perfectamente. Por un lado, si la culpa es del empleador por una negligencia, como dice el artículo 305, la persona afectada puede ir por la vía laboral y además por la vía común para pedir una indemnización por daños y perjuicios. En este caso, el INS paga primero y luego le pasa la factura al empleador. Por otro lado, si la culpa es de alguien de fuera, de un tercero, el artículo 306 dice que el trabajador puede demandar directamente a esa persona. Ahora vamos a ver algo muy importante, porque más allá de buscar culpables, hay unas obligaciones básicas que cualquier empleador tiene que cumplir sí o sí. Son, digamos, los cimientos de la protección de cualquier trabajador. Estas son las reglas de oro, según los artículos 307 y 308. El empleador está obligado a asegurar a todo el personal. Si no lo hace, tiene que poner en el INS el dinero para cubrir las prestaciones. También tiene que dar permiso pagado para ir al juzgado o a las citas médicas y encima cubrir los gastos de esos desplazamientos. Son deberes sagrados, no hay más. Entonces, ¿qué ocurre si un empleador decide pasar de estas responsabilidades? Pues como se pueden imaginar, la ley no se queda mirando. Tiene preparadas unas consecuencias bastante claras para quien no cumple. El artículo 310 detalla qué se considera una infracción. Y aquí tenemos ejemplos muy claros. No asegurar a un empleado, mentir sobre cómo fue un accidente para lavarse las manos, declarar un sueldo más bajo para pagar menos de seguro, o hacer caso omiso a las advertencias de seguridad. Todo esto tiene multa. Pero la ley no solo castiga el primer error, se fija especialmente en aquellos que, aún después de una sanción, vuelven a las andadas, demostrando que no se toman la seguridad en serio. Y la consecuencia es así de simple y contundente. El artículo 312 lo deja meridianamente claro. Si cometes la misma falta en menos de un año, la multa se duplica. Un mensaje bastante directo para que no vuelva a pasar, ¿no? Y aquí llega una pregunta clave. ¿Sobre quién recae la sanción? ¿Sobre una persona o sobre la empresa? Pues el artículo 325 lo aclara. La sanción va dirigida a la persona que está al mando, ya sea el representante legal o el gerente. Pero, y esto es muy importante, quien paga al final la multa es la empresa. O sea, hay una responsabilidad personal en la gestión, pero la carga económica es de la compañía. Y con esto hemos completado todo el recorrido legal que se inicia tras un accidente laboral. Hemos visto que la ley pone plazos, define responsabilidades y establece sanciones. Pero la pregunta final que queda en el aire es esta. En la práctica, ¿es todo este marco legal suficiente para garantizar de verdad la protección de todas las personas en su puesto de trabajo? Ahí queda la reflexión para terminar nuestro análisis.